Buenas tardes. Quisiera empezar esta cápsula con algo un poco brusco, que es qué estupidez. Y estuve mirando en el diccionario y eso puede sonar como algo agresivo, de hecho suena como algo agresivo, ofensivo, pero tiene que ver con definiciones cognitivas muy bien establecidas en diccionarios, en la etimología y en el significado de esta palabra tiene que ver con parálisis de pensamiento, en el sentido de no procesar las cosas de una manera inteligente, coherente y crítica, y de una especie de aturdimiento, ¿sí? Donde en determinado momento la persona puede pensar cosas o tener acciones que son como un acto reflejo y en cierta manera comprometerse con esas acciones de una manera improductiva, incoherente y que no tiene ningún tipo de pensamiento crítico. Y eso tiene una relación con la palabra tabú, que de hecho en Latinoamérica y en Colombia nosotros tenemos bastantes tabús con respecto también a la salud, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy? De pronto esta cápsula se va a demorar un poco más, pero para no hacerla pesada para los espectadores, voy a buscar la forma de dividirla en mínimo en unas dos partes, ¿sí? De manera que pueda ser más absorbible, más digerible y no nos perdamos mucho, digamos, en demasiada profundidad de ciertos tópicos, dejando otros que no tienen la misma practicidad. La segunda parte voy a tomar un momentico el celular porque quiero mostrarles a ustedes una imagen que no tengo la forma en el momento de colocarla sobre el tablero, pero es algo muy sencillo. Ahora, ¿de dónde viene esa situación que yo les hablo de estupidez y de tabú? Tiene que ver con nuestra salud mental. Ustedes todos como colombianos siguen, y me imagino personas en Latinoamérica, siguen las diferentes noticias. Y aquí en Colombia, independientemente de política, porque yo no me voy a poner a hablar de situaciones políticas, porque esa no es la razón de estas cápsulas, sino son salud, que abarca todo, la salud mental y la salud biológica y la salud espiritual. Eh, Se estigmatizó una de las personas, una persona conocida, digamos, en la política, pero podría ser cualquier otro tipo de personas, porque eso nos muestra el grado de estigmatización, de tabú y de desconocimiento que nosotros tenemos en nuestra situación mental, ¿sí? Y esa persona estaba siendo estigmatizada porque tenía trastornos de ansiedad, estaba siendo estigmatizada porque tenía depresión en determinado momento, y entonces esa persona, como es lo que es una alternativa a la parte psiquiátrica de visitar al psiquiatra en todo este tipo de casos o situaciones más graves. No se conocen a veces otro tipo de alternativas, digamos, y no estoy diciendo que esta parte de la psiquiatría no funcione en las personas que creen en ello. Se da por el sinónimo de que es una persona loca, de que es una persona que tiene trastornos mentales de manera que se puede invalidar su trabajo, se puede invalidar prácticamente su función como normal como ser humano, de su desarrollo psicológico, de trabajo, social, porque supuestamente esta persona es una persona con trastornos mentales y imprudentemente, independientemente, sabemos quién lo hizo, pero no me voy a parar sobre ese asunto, se publica la hoja de vida a toda una audiencia, perdón, donde se dice, mire, se descalifica todo lo que esta persona está diciendo o lo que esta persona está representando en este momento en su trabajo político, podía ser otra área, porque mire, aquí tenemos nosotros la historia clínica en la parte psiquiátrica de que tiene sesiones con psiquiatría y entonces se da por hecho de que esa persona depende también de antidepresivos y una cantidad de droga que se denomina psiquiátrica. Y lo que yo quiero hacer referencia a esto es porque esto tiene que ver con el estrés. Y lo voy a demostrar. Y tiene, como lo hemos venido estudiando, tiene que ver con el desarrollo de cáncer
y tiene que ver con repercusiones en cáncer y otro tipo de enfermedades, porque tenemos unido absolutamente toda nuestra parte biológica con nuestra parte mental, emocional. ¿Sí? Entonces, quisiera que pensáramos un poquito sobre la situación de ansiedad para que nosotros reflexionemos, porque en estos tiempos el pensamiento crítico realmente por el afán, por el celular ya, digamos, absorbiendo contenido sin procesar de este tipo de cosas, y la inteligencia artificial parece que todo estuviera servido y ya no nos ponemos nosotros a pensar en diferentes situaciones, tanto de salud física como mental, y simplemente caemos en ese cliché de tabú o caemos en ese cliché de, 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 de estupidez. Si ustedes me perdonan, no estoy diciendo a nadie eso, sino en el sentido de lo que el contexto de eso significa cuando nosotros aceptamos una situación sin procesarla realmente y la reproducimos a otros como si fuera una conducta de vida o de pensamiento de que una persona que tiene ansiedad en determinado momento, una persona que en determinado momento tiene depresión y esa persona decide, hay muchas otras formas, pero decide ir al psiquiatra para seguir todos los procesos que tiene la psiquiatría en este momento, entonces es una persona loca y es una vergüenza supuestamente porque se avergüenza públicamente. Entonces, yo quisiera simplemente hablar un poquito sobre eso para reflexionar, porque lo que nosotros estamos viendo en el método cero dolor, vuelvo y lo repito, partimos de una parte biológica y hay unos objetivos muy claros, pero yo estoy inclusive metiéndome dentro de lo que es la neurociencia, y la neurociencia, a pesar de que no se le aplica el método científico ahorita, contempla indudablemente la parte mental y la parte emocional y la parte espiritual como una parte integral absolutamente de la salud del ser humano. Pero lógicamente es un software que es diferente al software biológico que podemos tocar, es un software que es espiritual. Pero usted tampoco ve el software de un computador. Pero si el software le coge virus, pues simplemente usted no va a poder funcionar en el hardware, que es lo que usted ve. Y eso es lo que pasa en un computador, y eso es lo que pasa con la parte física biológica, con nuestra parte emotiva, mental y espiritual. Entonces, mire, solo es una reflexión. ¿Quién de nosotros no ha tenido ansiedad en la vida? ¿O la va a tener? ¿Quién de nosotros no ha tenido depresión? ¿O la va a tener? Eh, Otra cosa es cuando la depresión llega a un estado crónico, como una enfermedad crónica, como hablábamos aquí, un estrés oxidativo crónico, donde ya se desarrollan las enfermedades a nivel celular, no importa lo que yo haga externamente para calmar el dolor o la inflamación. ¿Sí? Pero partamos de una base. ¿Quién de nosotros los seres humanos no tiene problemas? Y díganme ustedes, ¿los problemas en determinado momento no generan ansiedad? Problemas de muchos económicos, mentales, económicos, de empleo, tantas cosas que de las presiones que estamos nosotros los seres, afectivos, de rompimientos, de divorcios, de desengaños en nuestras relaciones afectivas de todo tipo, ¿sí? Hasta angustia existencial muchas veces existe también, ¿sí? Entonces, es absurdo, porque todos los seres humanos tenemos problemas y esos problemas nos pueden indudablemente y nos generan ansiedad. Vuelvo y digo, otra cosa es que esa ansiedad se vuelva crónica, a tal punto que no me deje ni estudiar, ni trabajar, ni desempeñarme normalmente como una persona normal en ese sentido dentro de la sociedad. O lo mismo la depresión. ¿Sí? Ahora, hay personas que tienen otras llaves, pero hay otras personas que simplemente cuando eso tiende a volverse como un problema largo, pues van y visitan al psiquiatra, pero no están locas. No les puede poner una X. Ahora, vamos a ser bien honestos. ¿Cuál es el peor enemigo
y uno de los temores más grandes, y eso sí, reto al que me diga que no es así, para que me escriba ahí y me diga, y yo voy a pensar que es Superman. ¿Cuál de nosotros los seres humanos no tenemos el mismo enemigo que puede generar una ansiedad tan grande a llevar a pánico y a llevar a una depresión bien grande, por ejemplo, en una enfermedad terminal? El miedo a perder la vida. El ser humano frente a la muerte, así no piense en ella en determinado momento, es su peor enemigo y es lo que puede causar en determinado momento todo tipo de ansiedades, todo tipo de estrés, todo tipo de depresión, sobre todo porque nosotros sabemos que tenemos en nuestro cuerpo, viéndolo, yo soy de los que creo en la eternidad, pero viéndolo de esta parte de la eternidad, nuestro cuerpo, nuestra vida biológica tiene fecha de expedición. Y lo más tenaz es que no hay aviso, ni se puede programar a tal fecha, yo voy a expirar y entonces programo la cosa así de esa manera. Mi edad, ¿cierto? Ahora no hay muerte con trasteo, hay separación de lo que más queremos, nuestros seres queridos, lo que más queremos, estamos muchas veces aferrados a la vida porque en lo natural es lo que conocemos más. ¿Sí? Entonces, no somos esos robles, pues, que tenemos defensa entre todas las cosas, sino hay que reconocerlo. Nuestra salud hay que cuidarla, gerenciarla, nuestra salud mental y todo, pero somos vasos de barro que en determinado momento pueden golpear cosas y simplemente toda esa fortaleza, hay veces que pensamos que tenemos más, se puede derrumbar. Ante todas estas situaciones inciertas, porque hay muchas situaciones a nivel de futuro que nosotros no podemos controlar. Nosotros no podemos controlar. Hay muchas situaciones inciertas de la vida que no podemos controlar. ¿Sí? Pues es absurdo pensar que frente a ese tipo de cosas en determinado momento sea una enfermedad, el desarrollo de una enfermedad que puede ser terminal, por ejemplo, como lo que estamos hablando del cáncer, eh, tanto tipo de esas cosas no generen ansiedad, no más empezando de cosas más sencillas de perder un trabajo, la provisión para proveer a la familia, situaciones afectivas muy fuertes, bueno, todo este tipo de cosas. ¿Sí? Ahora, ¿qué de la depresión? Las personas que han en determinado momento sufrido un divorcio, por ejemplo, o los hijos que han sufrido las consecuencias de un divorcio, una desilusión muy grande de una persona en la cual usted tenía una absoluta confianza, cosa que no es buena en los seres humanos porque nosotros fallamos y nos fallan. Eh, Esos desengaños donde prácticamente la persona eh, coloca en un pedestal a otra y piensa que nunca va a suceder un desengaño y vienen desengaños y desesperanzas y cosas tan terribles que empiezan a causar una depresión en la persona. Y si esa situación no se soluciona, si va por largo tiempo, se puede volver una depresión crónica. Y va a afectar el sueño, la calidad de vida, el no querer ni comer, el no querer levantarse de la cama, el no querer ir al trabajo, el usar diferentes sustancias para tratar de cubrir esa situación, como droga, como trago, y en determinado momento se afecta absolutamente la vida biológica, la persona puede perder peso, depende de otros, ganan peso, ya no se disfrutan de las cosas que se disfrutaban antes, ¿cierto? La persona piensa que ya no hay ningún tipo de razón para vivir, lógicamente si no ha tenido un propósito bien grande que lo pueda sostener más que simplemente tener una relación estable por toda la vida con una persona. Pero entonces, ¿a dónde yo voy con eso? De que esa situación son tabús
que nosotros queremos en este método cero dolor, en la parte que tiene que ver con esa parte de ese software espiritual, esa parte mental y emocional, empezar a poderlas tratar, tratando de quitar ese tabú, porque otra cosa, nosotros nos han dicho que eso es debilidad hablar, que los hombres no lloramos, que los hombres muchas veces somos introvertidos porque tenemos esa olla de presión por dentro y no tenemos tampoco una persona muchas veces de confianza con quien hablar o nos ha fallado y entonces no sacamos todo ese, como eso que está en esa olla de presión y eso termina pasando factura a nuestra salud y a nuestra salud mental y en determinado momento simplemente a nuestra calidad de vida, ¿cierto? Entonces, abrir espacios donde donde podamos tratar esta situación sin ser especialistas en eso, ¿cierto? Pero experimentamos eso, de poder en determinado momento escuchar experiencias, llaves que nos han servido a nosotros, podérselas compartir a otros, personas o otras personas comparten llaves en sus procesos que en determinado momento pueden compartir con nosotros, pero es como poder levantar en determinado momento esa caparazón de tabú y de considerar que esas son situaciones que son situaciones de locura y que ya si se asocian con un psiquiatra, mejor dicho, ahí ya la persona queda desarmada, inhabilitada socialmente y marcada o no sé, señalada más bien por la sociedad. Entonces yo quería hablar un poco, y qué pena si me estoy extendiendo un poco sobre eso, pero creo que es muy importante ahora, porque ahora hay una nueva ministra de Educación, ¿cierto? En ese nuevo Ministerio de Educación se está contemplando una salud integral, que está abarcando la parte biológica, la parte de medicina, pues la parte biológica, de síntoma, de curación del síntoma, ya de la enfermedad, tiene que ver con la parte también inclusiva de salud mental, de salud mental, de salud emocional y de salud espiritual también. Dentro de un contexto también que tiene que ver con la parte social. Así se está viendo la salud integrativa. Y sobre esos lineamientos es que yo he visto es que la nueva ministra de Educación viene a trabajar. Ahora, sabemos cómo está la situación en Colombia. En este último año, más de 300.000 tutelas, más de 2 millones de quejas y derechos de petición sobre la salud. No hay medicamentos, en fin, se tratan solamente las urgencias, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde viene la parte que también el Ministerio de Educación señala hoy, que es la parte preventiva, ¿sí? Que es lo que nosotros proponemos de una alfabetización respecto a la biología de nuestro cuerpo, de las diferentes enfermedades y de diferentes llaves que muchas veces tenemos, y lo voy a demostrar ahorita, en la casa para luchar. Es como un partido. Hasta los 90 minutos es que se define el marcador. Mientras tanto, yo no puedo llegar a la casa con simplemente un diagnóstico de un médico, porque también es un ser humano, a pesar de que pese ese diagnóstico, simplemente como si fuera palabra de Dios, ¿sí? Que es el único que tiene la última palabra, a morirme en la casa, aislado. Y si vienen problemas de depresión, si vienen problemas de ansiedad, no los puedo hablar porque van a pensar que la persona está loca, fuera de eso, y no tiene contacto con quien hablar. Y eso lo que hace es desarrollar más la enfermedad y, como en este caso, el cáncer. Entonces aquí es recordar que la parte preventiva, ¿de acuerdo? Nadie está negando que tenemos que ir a un médico cuando se necesita, que ellos tienen el valor que tienen dentro de su rango, que son personas preparadas, que los que son sinceros, honestos y hacen las cosas bien y quieren a los pacientes, actúan muy bien a tiempo, que la droga farmacológica en su momento tiene su lugar, solo que volvemos al punto, no nos la pasamos, y menos en las situaciones que hay ahorita, en una clínica, en un hospital, y yendo todos los días al médico y tomando pastillas farmacológicas que puedan reemplazar nuestra alimentación. Entonces, quería hacer ese preámbulo porque me parece realmente que es muy importante, porque aquí se va a abrir un espacio dentro del método cero dolor. Vamos a tratar entonces aquí también
la parte mental, que tiene que ver con todo lo que venimos hablando, ¿no? Como parte integrativa de nuestra salud. ¿Ok? Entonces aquí hay algo bien importante, que es cómo en determinado momento la situación, por ejemplo, de nuestros alimentos, que ya es en la parte, digamos, que tiene que ver pues en la parte del método cero dolor con algo tan básico como es nuestra alimentación. Yo quiero probar que nosotros realmente al gerenciar nuestra salud podemos luchar desde nuestra casa con las llaves que saben ustedes, que es conocer cada vez nuestra fisiología, nuestra salud, nuestra parte biológica, identificar cuáles son realmente en qué consiste la enfermedad, por lo menos las básicas, cómo se interrelacionan con nuestro cuerpo y en determinado momento qué cosas tengo yo a la mano para poder ayudarme a gerenciar mi salud de una manera preventiva desde la casa. Ya les había hablado a ustedes de que con este cambio pues de ministerio, con esta ministra que viene ahora de educación, la salud se va a tratar de forma absolutamente integrativa, ¿cierto? Se llama medicina integral, que tiene que ver con la parte biológica, pero tiene que ver con la parte mental, con la parte emocional, con la parte ambiental o social, y tiene que ver con, con todas estas partes dentro de nuestra salud mental, todo integrado, las repercusiones que tiene sobre nuestra situación biológica, pero que son software diferentes. El software material de nuestra salud es diferente a nuestro software espiritual, donde están los sentimientos, las emociones, los afectos, todo esto, pero que está absolutamente integrado. Entonces yo les quiero dar un ejemplo cómo nosotros podemos descubrir desde la casa, eh, dentro de nuestra propia alimentación en este caso, llaves que pueden en determinado momento ayudarnos en esta salud preventiva a nivel biológico, por ejemplo en este caso específicamente de todo el tema que venimos nosotros hablando de cáncer y estrés. Entonces yo les voy a mostrar aquí un momentico porque no todavía tengo la forma, mejor dicho, todavía no es la parte tecnológica de proyectar esto sobre el tablero. Para serles ustedes bien honestos, estoy como aprendiendo realmente el manejo de todos estos recursos tecnológicos, pero no me quedo ahí porque creo que lo más, o sea, todo es importante, pero uno no debe quedar limitado en pasar el contenido que uno sabe que en determinado momento puede ayudar a los demás. Bueno, como ustedes ven aquí, ustedes ven como unos tarritos llenos ahí como de verdurita, que uno puede decir, bueno, estos son encurtidos, ¿cierto? Esto lo acabamos de hacer en la casa y yo creo que ya lo podemos empezar a consumir desde esta noche o mañana en la mañana. Y es un encurtido. Entonces, ustedes yo creo que están relacionados con en alguna parte de su vida han comido encurtidos. Yo creo que ustedes están relacionados con esto. Entonces, en este momento yo no voy a ir directamente a decirle cómo se hacen encurtidos, porque eso lo podemos encontrar en YouTube y se extendería mucho el video desmarcándolo un poco del foco central. Entonces, ¿cuál es el foco central? Cómo muchas veces nosotros tenemos dentro de nuestra propia cocina, dentro de nuestro propio mercado, dentro de nuestros propios recursos alimenticios, tenemos recursos de sanidad que en determinado momento pueden llegar a influir en una situación de evitar una situación de cáncer y en muchas otras enfermedades, pero aquí con respecto al cáncer y en determinado momento poder saber, decir, bueno, me va a tocar de pronto hacer una variación en mi dieta, no es que deje de comer lo que sea rico, que me guste, que no haga daño, sino incluir otras cosas que de pronto no pueden tener, no tienen el mismo sabor, pero son absolutamente sanidad para mi cuerpo. Y eso se los voy a demostrar en este momento. Miren, es un encurtido que les acabo de mostrar a ustedes acá. Es un encurtido hecho con brócoli, coliflor, coles y rábanos. Como aditivos extras, pimienta negra, orégano. El vinagre de manzana, ustedes saben que es obligatorio de un encurtido, ¿sí?
ajos y jengibre. El caso es que es un encurtido. Pero yo quiero que nos centremos por el momento en esto, que es el brócoli, el coliflor, las coles y los rábanos. ¿Por qué? Porque estas sustancias tienen unos productos biológicamente químicos activos, excelentes para la salud, que son los sulforafanos. Estos sulforafanos, les voy a decir cuál es la dirección directa, o sea, el propósito directo que tienen que ver para contrarrestar cáncer en una célula. Y es lo siguiente, o sea, no solamente es una célula, porque las células no funcionan aisladas, o sea, las células están en un tejido, el tejido, el órgano, todo eso tiene que ver con una repercusión en nuestros órganos y en nuestros sistemas. Pero les quiero, aquí tenemos una célula cancerosa, ¿de acuerdo? Voy por partes. Después va a ser el tercer segmento y acabamos ahí. Miraré si tengo que partir el video en dos. Aquí tenemos ya una célula cancerosa. Ustedes saben que lo que hemos visto, el núcleo, membrana nuclear, los cromosomas, el DNA, que son como estas ramificaciones adentro, que son los genes. Tenemos una mitocondria que tiene aquí como una forma de salchicha, donde está la oxidación de glucosa, de proteínas, de ácidos grasos para fabricar energía, pero esta ya es una célula secuestrada por el cáncer. Esto verdecito acá simplemente son señales de alarma de que este citoplasma de aquí adentro ya está ácido, ¿de acuerdo? O sea, el cáncer aquí ya, los genes, los oncogenes empezaron a desviar las órdenes normales del núcleo de cromosomas y de un núcleo sano para empezar a colocar sus propias órdenes, que lo hemos visto antes, afectando todo el metabolismo celular. Aquí ya se ha afectado el metabolismo celular también en la mitocondria, porque la mitocondria en su membrana también tiene DNA con órdenes específicas, son alteradas y es cambiado absolutamente el propósito original de una célula sana, ¿de acuerdo? Entonces, mire, por eso era que yo les decía que el cáncer lo sorprende a uno. Parece que hubiera una inteligencia maligna detrás guiando el progreso secuencial y metódico en la progresión de una enfermedad absolutamente cruel y terrible. ¿Listo? Entonces, ¿por qué les digo yo eso? Porque es que resulta que parece que pensaran. ¿Por qué? Porque la célula cancerosa tiene unas bombas. Vamos a hacer de cuenta que esto es una bomba. Tiene diferentes bombas en las membranas celulares que lo que hacen es bombas de expulsión. Expulsan todo el ácido que está acá, porque ellas saben, parece que supieran, que si ellas dejan toda esta acidez adentro, que indudablemente la están produciendo ellas, ¿sí? Por la oxidación de sustancias en el citoplasma y no la oxidación dentro de la mitocondria con el oxígeno en procesos normales, se forman lactatos y piruvatos que vuelven absolutamente ácida la célula en el citoplasma por el estrés oxidativo. Entonces, ¿qué pasa? Miren lo que hacen, ya lo hemos visto, pero lo recuerdo. Estas bombas expulsan la acidez hacia afuera, como quien dice que todos los demás se fríen, ¿sí? Órganos y etcétera, y toman lo mejor de nuestro organismo, que es la parte alcalina, que es la parte que precisamente donde nuestro cuerpo tiende a funcionar en equilibrio, porque no está ese tipo de acidez, sino está el cuerpo trabajando más que todo en alcalino, que es la parte que ayuda a tener una homeostasis, un equilibrio corporal. Entonces, ¿qué hacen? Incorporan lo, por decir alcalino, bicarbonato, cosas que tienen que ver con esta parte alcalina, calcio, ¿sí? Incorporan esta parte hacia adentro y sueltan la parte hacia afuera. Entonces, ¿qué pasa? Que ellas en este medio alcalino pues no van a morir y pueden seguir trabajando normalmente. Se están afectando todos los demás órganos porque están botando la acidez hacia otras células, órganos y tejidos. Entonces miren lo que hacen los sulforafanos. Los sulforafanos llegan y blindan como un cerco policial la membrana celular, la blindan de manera que, por decir algo, los delincuentes zampones, es un ejemplo, que es el cáncer, los malos de la película, queden encerrados y no tengan ninguna vía de salida y mueran en su propia acidez. Es como una quimioterapia natural.
No son solo las sustancias, pero tienen esta situación, ¿sí? Que en determinado momento, por lo menos si la célula ya está perdida porque es cancerosa y no puede rehabilitar ni la mitocondria, por lo menos hacen que esta célula se muera dentro de su propia acidez. Una célula cancerosa menos. Eso lo están haciendo los sulforafanos. Cierran las membranas celulares y hacen que el cáncer muera en su acidez. Están protegiendo el DNA del núcleo y el DNA de la mitocondria para que los genes no se conviertan en oncogenes y alteren el metabolismo, por ejemplo, del crecimiento celular, que es lo que se basa el cáncer. Se queda prendido el mecanismo de crecimiento celular porque está descontrolado día y noche y por eso el cáncer es una enfermedad tan avasallante con respecto ya a los tumores cuando coge pista, mejor dicho. ¿Sí? Entonces protegen el DNA del núcleo, protegen el DNA de la mitocondria, ¿de acuerdo? Inhabilitando la división celular de las células cancerosas. Potencia el glutatión. Ustedes se acuerdan que nosotros hablamos que uno de los mayores antioxidantes que nosotros tenemos es el glutatión que lo produce el hígado, pero a veces porque no hay una buena salud del hígado o porque no hay el cuidado que debe ser o los nutrientes que deben ser en determinado momento, no se produce la cantidad de glutatión que debería producirse y ahí es donde es bueno suplementos que sean realmente buenos, que sean de calidad para destruir los radicales libres, para destruir los radicales libres, ¿sí? Eso nos ayuda a reducir el estrés oxidativo de toda la célula por dentro, ¿sí? Y se fomenta la alcalinidad, se reduce la acidez. También protege las mitocondrias, ¿sí? Pues estamos hablando de que protege, al haber menos estrés oxidativo, las membranas de la mitocondria están mucho más protegidas y el metabolismo celular está protegido, las membranas están protegidas, el DNA está protegido, reduce la inflamación, entonces es un efecto como de carambola, ¿sí? Porque ayuda a producir inclusive otras sustancias que son directamente destructores de radicales libres. Mejora la situación de la insulina. Ustedes se acuerdan que en determinado momento, cuando hay receptores en la célula que no están funcionando bien, cuando el páncreas saca esta hormona de la insulina, que es que da la señal de que se abran las compuertas para que entre la glucosa, como los receptores no están funcionando bien, entonces, ¿qué hace? No entra la suficiente cantidad de glucosa a la célula y en la sangre se queda una cantidad aumentada de glucosa que es la que produce la diabetes y bueno, una cantidad de enfermedades también derivadas de tener todo ese azúcar en todo el cuerpo ya de manera exponencial y también el páncreas al ver que no entra la cantidad suficiente de glucosa a las células, entonces produce cada vez más insulina, más insulina, más insulina y eso aumenta el problema de resistencia a la insulina y sobrepeso y la diabetes y un poco de enfermedades que se derivan de la resistencia a la insulina. Entonces, mire todo esto, baja el estrés oxidativo, aumenta el BDNF que protege las neuronas, el BDNF, que es un nombre pues, muy técnico, pero lo importante es que usted sepa que es una proteína que ayuda a reparar neuronas, que protege las membranas celulares, que protege el sistema nervioso de daños neuronales y de los nervios. Pues mire todo lo que hace y yo puedo tener la facilidad de tener esto en mi casa como un remedio, ¿sí? Y también en determinado momento, si yo no tengo el tiempo de hacer esto y mantenerlo, hay suplementos muy buenos que tienen que ver con los sulforafanos, pero yo aconsejo la industria colombiana en otras cosas, pero no tanto en los suplementos, aunque hay una o dos industrias de laboratorios muy leales y muy verdaderos de Alemania y de Estados Unidos, ¿sí? Y no es por hacer extranjerismo ni nada, pero pues hombre, uno necesita la verdad y las cosas realmente que sean de calidad, así le cueste a uno un poco más, porque que saca que le vendan un envase muy bonito, con una publicidad muy bonita, y resulta que lo que dice ahí no es, yo he pagado un poco de plata, o está reducido, o está hecho chambona o mediocremente.
Entonces ahí es donde hay que ver también las cosas. Entonces, ya sabiendo ustedes eso, vamos a una partecita que tiene que ver con ya la última parte con respecto, yo creo que voy a hablar con respecto al cáncer y el sistema nervioso, que es que la situación del sistema nervioso versus cáncer es como una situación entre una paloma inocente y un villano cruel, ¿sí? Que se la quiere devorar. Y ahí es donde le muestra a uno que el sistema nervioso central y todo el sistema nervioso no estuvo diseñado realmente para en determinado momento luchar contra una enfermedad de estas, porque es muy inocente y lo voy a demostrar ahorita, ¿sí? Y cómo es importante que en determinado momento yo le pueda, con sabiduría y con conocimiento, dar señales al sistema nervioso de que lo están engañando y que en determinado momento no debe escuchar a la voz engañosa del cáncer, pero para eso hay hábitos y cosas que yo tengo que pasarle como información a mi sistema nervioso. Y más me imagino todavía cuando una persona está iniciando con la situación del cáncer, frente al estrés, frente a la depresión, frente a toda la cantidad de cosas que vienen acompañadas en esa enfermedad que tienen que ver con la parte mental y emocional también, y no solamente fisiológica. Porque mire lo siguiente, resulta que cuando hay estrés en cantidad de inflamación, ¿cierto? Aquí ya hay una célula cancerosa. El cáncer envía señales, ya aquí hay una célula engañosa, engañosas al sistema nervioso, simpático y parasimpático. Entonces, porque cuando hay cáncer hay inflamación, ¿cierto? Las células son ácidas, el cáncer es frío porque aquí se robaron y se está robando toda la energía. La energía es para el cáncer y el paciente que tiene cáncer muere sin fuerzas. Hemos visto cómo se afecta el metabolismo en tan corto tiempo. Entonces resulta que nosotros tenemos receptores normales en la célula, pero los normales como para usar solo en caso de emergencia, ¿sí? Que son receptores de norepinefrina, de cortisol y de adrenalina, que el sistema simpático enciende y prende cuando necesita restaurar, como hemos visto, las células y tejidos en una emergencia, que así nosotros no la sepamos, el cuerpo tiende, mientras la persona está estresada, el cuerpo tiende a, algo pasa, porque allá todo el mundo tiende a vivir en equilibrio y en tranquilidad, por decirlo, eso ustedes me entienden, biológicamente. Entonces, ¿qué pasa? Que las células cancerígenas, por eso les digo que como si hubiera algo raro, una inteligencia siniestra detrás, que se multiplican los receptores de norepinefrina, adrenalina y cortisol, y entonces en esa misma medida se envían señales falsas al sistema nervioso central y parasimpático para que envíe estas sustancias supuestamente para reparar y curar. Pero resulta que el cáncer está dejando prendido el sistema, hace que el sistema esté todo el tiempo como una herida abierta. El sistema nervioso lee el cáncer como una herida abierta y continua. Entonces simplemente suelta y suelta y suelta y suelta. Entonces, ¿qué hace? Mientras más suelta, más estrés oxidativo hay, más se altera el DNA del núcleo y el mitocondrial, más la célula es ácida y más entonces ahora se están usando estos receptores es para que las células cancerosas se empiecen a multiplicar y a crecer. Se alteran los procesos de apoptosis, que es donde Dios hizo esto de una manera tan sabia que cuando ya hay una célula que el cuerpo no reconoce como normal del cuerpo, se genera un mecanismo de apoptosis donde hay una muerte programada de esa célula. Eso se destruye completamente y ahora el control lo tiene el cáncer. Esa es la primera fase, que el cáncer descontrola, finge daño o necesidad. Ahora, el sistema nervioso simpático y parasimpático, como las inervaciones de los nervios son en nuestro cuerpo por todas las partes y están inervando órganos, ¿qué hacen? Ellos siempre están protegiendo su sistema, mandando dos proteínas que son la NGF y la BDNF, que son factores neurotróficos y de protección y de proteínas para proteger las neuronas de los nervios, de los ganglios, de todas las partes.
para ayudar realmente a nutrir, a reparar. Son como enfermeros que llevan comida de reparación, etcétera, etcétera. Entonces, por este tipo de mecanismos que hay, ¿sí?, el sistema nervioso empieza a mandar más de estas proteínas. Y en un segundo paso, que esto es impresionante, el cáncer, con esas falsas llamadas, atrae los nervios que están generando estas proteínas para alimentar y sanar, los atrae al tumor, los engaña, atrae vasos sanguíneos para tener más oxígeno en la sangre y nutrientes, y atrae los nervios para que generen más NGF en vez de NF, y resulta que esto lo que hace es alimentar más el tumor. Ya no hay una orden celular de que haya apoptosis, mueran las células malas, se nutran las buenas, se reparen, sino el cáncer mismo está prácticamente ordenando que crezca más el tumor, porque está desviando la materia prima, cambiándole de propósito, engañando primero y después ya secuestrando nervios y vasos sanguíneos para irrigar y para alimentar el tumor. ¿De acuerdo? Bueno, un tercer punto es, bueno, se me olvidaba decirles algo, ¿no? Este NGF y este BDNF, que son proteínas que tienen esa función, son como la llave en determinado momento también para abrir estas cerraduras que ustedes ven como antenitas acá, que son los receptores, y puedan entrar las sustancias que se necesitan. Entonces, son desviados totalmente del propósito del cual había al principio. El tercer paso es que se aumentan sus antenas, ¿cierto? Se aumentan sus antenas y desaparece, se desactiva el freno. Vuelvo y digo, esto funcionaba automáticamente. En un momento el cuerpo, las células leen, ya no hay necesidad, se va la orden al sistema nervioso, y el sistema nervioso le pone el freno de mano a esta situación, porque eso no continúa todo el tiempo. Pues bueno, ¿qué es lo que hace la situación con estas antenas y con estos neurotransmisores hormonales funcionando todo el tiempo? Que desactivan el freno, ¿de acuerdo? Desactivan el freno, entonces el sistema simpático está todo el tiempo prendido, produciendo este tipo de sustancias, creando un ambiente absolutamente de desarrollo, de nutrición y de alimentación del tumor, ¿sí? Entonces ahora la orden ya no es, ya se reparó, ya desactívense, porque estas sustancias se desactivan después de que cumplen su función, y ahora entonces lo que hay, la orden es invasión de otros tejidos, metástasis, invasión absoluta a todos los demás tejidos. Parece que fuera algo realmente programado, y el sistema nervioso absolutamente sucumbe siendo engañado, sucumbe siendo secuestrado y sucumbe al final siendo controlado, ¿sí? Ahora, la parte final de esta historia, ¿cuál es? Que llega a tal punto la situación que es el mismo cáncer el que controla, el que le dice ahora al sistema nervioso central lo que hay que hacer, porque lo tiene absolutamente engañado. En situaciones que el sistema nervioso central lee como si estuviera haciendo el bien, por decirlo algo, ¿sí? Trayendo tranquilidad, dando neurotransmisores que producen calma, él suelta todas las sustancias que necesitan reparación, pero él no sabe en determinado momento que todo eso se está siendo usado para la proliferación del tumor y de la metástasis. Entonces resulta controlando al sistema nervioso y a la médula espinal, con el objetivo de diseminarse absolutamente a través de todo el cuerpo. Entonces yo les dejo a ustedes esa inquietud para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones, sobre todo en la situación de prevención. Vale la pena en un momento dado parar, si uno está haciendo las cosas mal con su alimentación, con el ejercicio, con el sueño, ¿sí? De pronto le está dando toda su energía a ciertas cosas que no es que sean malas, el estudio, etcétera, etcétera, pero si está descuidando la parte preventiva de su propia salud, terrible que tenga que después ir la persona por alguna cosa coyuntural, aún todavía sintiéndose bien,
y resulten diciendo el médico, no, en este examen salieron los exámenes malos y usted tiene cáncer en tal estado y en tal otro, y pues los médicos realmente ellos lo que van a guiarse siempre sobre todo es por el bombardeo. ¡Pah! Porque el bombardeo es lo que supuestamente arregla más rápido todo. ¿Sí? Si hay una cuadrilla de ladrones y asesinos que están acabando con una población, pues, ¿qué va a servir? ¿Sacarlos a periodicazos o botarles las bombas de una vez? El problema es que al botar las bombas de una vez, los vecinos, las células vecinas, se afectan absolutamente, se altera también el DNA de las células vecinas, se alteran los sistemas digestivos, por eso ustedes ven los efectos secundarios de la quimioterapia farmacológica. No estoy diciendo, ojo, no estoy inclinándome necesariamente hacia un lado, sino que lo que queremos acá con este programa es, pongamos todo sobre el tapete, los pros y los contras, pero que la persona por conocimiento escoja, me conviene quimioterapia, me conviene la otra, ¿sí? Y no sea simplemente por ideologización, bueno, no fue la palabra, porque ideologizamos la palabra todo, hasta la misma salud, como autómatas actuando simplemente, ¿sí? Porque todo el mundo piensa esto, porque la presión de aquí, pero en el fondo realmente conocemos nuestra biología para poder nosotros tomar decisiones inteligentes frente a nuestra salud. Eso básicamente es el mensaje. No sé si de pronto todavía me queda un último píldora de hablarles algo que tenga que ver sobre este tema. Pues a mí me gustaría que me escribieran, que pregunten, vamos a hacer pronto un streaming para ver si hay cosas que no quedan claras y de pronto se pueden aclarar de una manera mejor, algunas ciertas cuestiones de inquietud, de preguntas, de todo esto, ¿sí? Y si no, pues ya muy pronto vamos a mirar otra enfermedad. Probablemente vamos a estar estudiando otra parte del sistema biológico de nosotros que tiene relación con esa enfermedad, pero ojo, siempre pensando en una salud preventiva, siempre recordando los pasos del cero dolor, siempre recordando que hay que ir a las raíces, al toro por los cachos, hay que ir a la raíz de la situación que tiene que ver con la célula, saber cómo funciona la célula, cómo puedo tener una higiene celular, cómo puedo ayudar a que se mantengan los centros donde se produce la energía que me mantiene vivo biológicamente, que es la de las mitocondrias, cómo proteger mi DNA, qué cosas no me convienen, qué cosas sí convienen, de hábitos, y empezar a mirar la forma de no estar tan cortos y depender solamente de una situación médica, de una situación de farmacia, y de que en determinado momento haya un diagnóstico y yo resulta que nada de salud preventiva, nada de salud preventiva en todo el estilo de vida diferente, y en determinado momento todo eso va a estar sumado a la gravedad, toda la gravedad de la parte biológica de la enfermedad va a estar sumada a la parte del sistema, por decirlo, porque es un software diferente, la parte mental, la parte emotiva, la parte de nuestras emociones, la parte de nuestros sentimientos, ¿sí? Porque eso también es una bomba completa. Entonces, ¿yo qué hago solo aislado en la casa sin saber qué hacer, sin poder ni siquiera expresar a nivel mental o emocional lo que me está pasando a nadie? Eso es una bomba de tiempo, ¿sí? Entonces, ojalá les pueda servir de algo esta información, pues quiera que les sirva de algo, y bueno, si a ustedes les parece que está siendo útil toda esta información, qué bueno que se suscriban a mi canal para que haya cada vez más personas que se puedan unir a nuestro Sanando desde la casa. No puedo decir que sea un club porque aquí estamos hablando de algo muy serio, ¿no? Como es la salud, pero que en determinado momento puede ayudarnos a tener también una voz de esperanza, no solamente en cosas que podemos hacer desde la casa, sino también cómo puedo gerenciar yo la salud mental, la salud emocional, porque créame que es tomada todavía en Colombia, aparte del desconocimiento, aparte de no tener todas las herramientas para poder ayudar
ni los especialistas, es un tabú. Es un tabú. Porque supuestamente el que tiene alguna situación en la parte espiritual de la mente, de las emociones, de los sentimientos, se relaciona muchas veces con alguien tan débil, alguien que ha caído como tan bajo y que ya es prácticamente como un medio locura, y ya se relaciona con que es que está yendo al psiquiatra, y todo el mundo empieza entonces a verlo de una manera despectiva, y creo que eso es difícil luchar solo contra ese tipo de cosas, porque hombre, hay que entender que la mente y nuestro sistema espiritual, porque es un software espiritual, la mente, los sentimientos, las emociones, esa parte que me hace ser yo como ser humano, porque no es solamente el cuerpo, ¿cierto? Que es la casa donde vivimos verdaderamente nosotros, nuestra parte espiritual, nuestra alma, sentimientos, emociones, eh, mente, inteligencia, todo esto, decisiones, voluntad. Hombre, eso es un órgano también. Entonces, tratamos sin vergüenza muchas veces, a no ser que ya aquí también esto está estigmatizado, ¿cierto? Pero se trata sin vergüenza más de la parte biológica, pero cuando venimos a la parte mental, emocional, entonces, ojo, no hay que comentar mucho sobre eso. Eso es una absoluta, pues con todo respeto lo digo, teniendo en cuenta que no es una grosería desde el punto de vista etimológico y de significado, una estupidez. Es simplemente meterse en un tabú, dejar que sea el tabú el que define a las personas, y no hay un pensamiento crítico, ni sincero, ni honesto. Porque que yo les decía, que alce la mano a un ser humano que no haya tenido ansiedad, y que en determinado momento no haya tenido el peligro de correr hacia una ansiedad crónica, o que no haya tenido una depresión por desengaños, desilusiones, que eso está lleno los seres humanos y el mundo, ¿sí? Que lo haya llevado en un tiempo casi hacia una depresión crónica, que gracias a Dios salió la persona. Hombre, eso no es verdad, eso no es verdad. Nosotros no somos de caucho, ni somos de acero, eso no es verdad. Y esa no es realmente la debilidad de la cual nosotros nos debemos avergonzar. Con todo respeto les digo eso, los espero Dios mediante en la próxima cápsula que tengamos, y que tengan un feliz día y un feliz fin de semana. Muchas gracias.